Shavua Tov, un saludo para una muy buena semana a todos nuestros compañeros, amigos, hermanos de nuestro chat personal de amigos, o le llaman a algunos grupos de fans. Ya he en varias ocasiones comentado que no me gusta ese título, pero de pronto ustedes así me pueden entender mejor o me puedo explicar mejor. A nuestros entonces amigos o fans del grupo particular de Facebook, a nombre de Ricardo Gutiérrez de Piñeres, y a nuestros amigos de nuestro grupo, digamos, específico de espiritualidad, Kabbalah psicológica, a todos nuestros compañeros, amigos, hermanos, asociados y cooperados de Facebook Groups o grupos de Facebook, comprendiendo que publicamos en diferentes portales cabalísticos o grupos cabalísticos de Facebook y de espiritualidad, digamos, por el espacio en que llevamos este trabajo espiritual, que ya ronda más o menos el año y medio, aunque antes trabajábamos exclusivamente a través de canales de WhatsApp. Sí, un saludo también a todos nuestros hermanos y amigos de nuestro canal de YouTube y del portal de Instagram. El portal de YouTube conocido como Kabbalah Psicológica y Filosofía. Pedimos, digamos, el favor a todas las personas que escuchen este video que por favor nos cooperen o colaboren, digamos, dando el famoso like o me gusta al video en YouTube, y si es posible y no ven ningún inconveniente, también cooperarnos suscribiéndose al canal, sabiendo que este canal es una herramienta tecnológica provista por el Eterno, el Oa de Israel, ¿sí?, para todas las personas que de una u otra manera propendemos, porque aunque es, digamos, se puede mirar un canal de tipo secular, es un medio espiritual en este momento, porque debemos dar gracias al Eterno, porque sabemos que una rama X no se mueve si no es con la voluntad de Hashem, bendito sea. Y si existen estos portales tecnológicos y nos son permitidos utilizar para el crecimiento de las almas individual en su Tikkun Hanefesh, y de paso sea nuestro aporte mancomunadamente al Tikkun Leolán, o sea, al Tikkun o corrección de la humanidad, pues mucho mejor. Entonces entendemos y comprendemos por qué razón Hashem, bendito sea, nos ha permitido que todos estos medios tecnológicos puedan, digamos, utilizarse para la expresión de todos estos grupos de espiritualidad que uno a uno vamos sumando como granos de arena para el propósito antes manifestado de una sanidad espiritual. Es decir, para mejorar el estadio espiritual en que se encuentra la humanidad en este momento, y precisamente en una época de pandemia, donde prácticamente ya llevamos año y medio de esta, digamos, peste universal que nos ha venido y que, digamos, biológicamente a través de vacunas y etcétera, están tratando los países, los diferentes laboratorios farmacéuticos en una carrera contrarreloj a ver cómo pueden ayudar a la humanidad. Pero nuestro enfoque siempre será el mismo. Una enfermedad física no viene sin antes haberse manifestado una enfermedad de tipo espiritual. Entonces nuestro punto sigue siendo y será tratar de luchar por la corrección de nuestros patrones erróneos de conducta, los cuales serán los que finalmente nos llevarán a la victoria sobre este tema de pandemia universal. Amigos nuestros,
es un colegio espiritual. Nos referimos a Kabbalah Psicológica y a Ricardo Gutiérrez de Piñeres en Facebook, como decíamos, en Facebook Live, en Facebook Groups y nuestro grupo específico de Kabbalah Psicológica. Nuestro canal de YouTube e Instagram, es decir, nos gusta que las personas que estén vinculados en uno se vinculen con el otro, porque a veces publicamos las lecciones por allá y por YouTube, y no es fácil ponerlas al mismo tiempo en Instagram y en Facebook. A veces lo intentamos hacer por Facebook, pero Facebook no nos deja sino a través de un tercero montar el canal en YouTube, y así sucesivamente. Entonces hoy por lo menos lo estamos haciendo el video directamente en el teléfono, y de aquí lo pasaremos a YouTube. Entonces ya YouTube sí nos permite, digamos, colocarlo en los diferentes portales. El único inconveniente es que son 38 minutos apenas. Es decir, que nos permite nada más un video de 38 minutos, y a veces nos quedamos cortos porque las explicaciones pertinentes llevan más tiempo. Pero sin embargo, hoy, desde la selva húmeda tropical colombiana donde nos encontramos, porque nosotros estamos en la capital de la media Colombia olvidada, es decir, por el tema de la pandemia, teníamos esta casita por aquí en esta región, ¿sí? Y cuando empezó el fenómeno, nos cogió acá y ya dieron orden que había, digamos, finalizado los desplazamientos, que estábamos en cuarentenados, etcétera, etcétera. Entonces decidimos quedarnos acá. Por esa razón, por muchos días y estas épocas u ocasiones, estábamos lejos de nuestra familia. Entonces nuestra familia este fin de semana ha decidido venir a visitarnos, y nos hemos adentrado más adentro en el llano, en esta selva húmeda tropical, ¿sí? Por eso es la naturaleza hacer este video, digamos, a esta hora, ¿sí? Y en Shabbat ustedes saben que perfectamente no se deben estar utilizando medios electrónicos. Es la razón por la cual ayer en Shabbat o varios Shabbat ya hemos explicado esto, no podemos estar haciendo videos, ¿sí? Porque es un quebrantamiento escueto del Shabbat. Porque al encender un medio electrónico eso produce una chispa, y esa chispa es considerado fuego, y uno de los cánones del Shabbat es no encenderás fuego en las habitaciones donde te encuentres, etcétera, etcétera. Nada más se encienden las candelas de Shabbat 15 minutos antes de la iniciación de Shabbat, el sexto día de la semana, o viernes por la tarde, o Friday por la tarde, y ya, digamos, esa candela, como está encendida previamente, queda hasta que se acabe, hasta que se extinga. Entonces nosotros nos encontramos en este momento listos y preparados para el análisis de la parashá, el cual lo vamos a hacer de una manera sucinta, por la razón de que estamos, digamos, en un medio más alejado, donde tenemos nuestros libros, nuestra biblioteca, etcétera, porque nos ha tocado adentrarnos más en la selva, ¿sí? Para poder estar en familia, es decir, este fin de semana, este weekend, y les pedimos excusas a ustedes por las molestias que esto les haya podido ocasionar, pero sí no podemos dejar de realizar el estudio correspondiente, porque es el portal arquetípico abierto cada semana para el trabajo espiritual a la luz del judaísmo, de la Torá y de la Kabbalah. Entendiendo la Kabbalah como es, que es una filosofía hebrea inmersa dentro de cualquier relato o historia bíblica. Es decir, cualquier relato o historia bíblica hay que estudiarlo en los 4 niveles de interpretación de la Torá, según los sabios, según la palabra Pardes. Pardes Harrimonín. Es un libro que se llama El Jardín de las Granadas. Y todos sabemos que de oriente dice que salía un río que se dividía en 4 partes. Este río es la Torá. Y esas 4 partes que nos manifiestan allá, Ávila, Pisón, etcétera, etcétera, jardín del Edén, jardín, del jardín salía un río. Y jardín en hebreo es la palabra Pardes.
Pardes. Entonces los que están en Kabbalah con nosotros ya hace año y medio saben, y para los nuevos la palabra Pardes es un acróstico que si usted lo coloca en manera vertical, Pardes, entonces nos forma la palabra Pesaj, que es el significado literal de la escritura. Después nos viene el significado, digamos, Remesh, la R, par, y de la R, la letra R sale la palabra Remesh, que significa alusivo o subjetivo, o sea, la interpretación subjetiva de un pasaje bíblico, digamos, no de una manera literal, sino lo que quiere decir. Después viene el significado derash, de pardes, de pardes, que es derash, el significado derash, que es el homilético o a la luz de la tradición hebrea, cuyos sabios, su memoria sea bendita para siempre. Y finalmente la letra S, Sod, secreto, que es el conocimiento cabalístico. Entonces, comprendiendo toda lectura, interpretativa de la Torah en 4 niveles. Los niveles del Pardes. Volvemos a repetir, Pesaj, Remesh, Derash y Sod. ¿Sí? Son los 4 niveles que simbolizan aquel río que salía de Edén y que se dividía en 4 partes, los 4 niveles de interpretación de la Torah. Entonces, amigos nuestros, reunidos con ustedes a esta hora a través de este medio tecnológico, y como decíamos, nuestros sabios, pues, en suerte, ¿sí? Nos corresponde hoy un pasaje X, como cada semana nos corresponde un pasaje. Es decir, la Torah ha sido porcionada por los sabios arquetípicamente en el sentido de que cada lectura semanal tiene que ver con algo o con algún acontecer espiritual específico para esta semana. Luego, no es un orden caótico, no es un orden caótico. Esta semana nos toca la parashá Balak. Sí, Balak. Ya vamos a explicar qué significa la parashá Balak. Sí, entonces, estos sabios nuestros, a través de la historia, ¿sí?, de la Torah y de la Kabbalah y de la liturgia hebrea, porcionaron estas escrituras por eventos, ¿sí? Y estos eventos, digamos, semanales, obedecen a alguna fuerza espiritual a la cual podemos conectar nosotros a través de colocar nuestra sintonía mental con el pasaje bíblico o de la Torah en cuestión. Al nosotros colocar nuestra atención, ¿sí?, nuestra, digamos, emuná, fe, y nuestra conciencia o intelecto para escudriñar este pasaje, estamos conectando con fuerzas espirituales que son arquetípicas, es decir, que tienen, digamos, una sustancia en consonancia, digamos, con el AM o el FM espiritual de esa semana. Es decir, y la manera de sintonizar es colocando nuestro intelecto en el pasaje en cuestión, que no es en suerte, porque en suerte significa como si fuera algo de azar. No, nos referimos en suerte, es... En hebreo la palabra suerte significa masal, y masal es good luck, como se dice en inglés, o sea, buena suerte. Pero significa este masal más bien que nos estamos sintonizando con una fuerza X que orbita en el universo en esta semana. Y la manera de conectar es fijando nuestro intelecto, iluminándolo a través del pasaje semanal en cuestión. Y esto viene así, digamos, como es el estudio de la Torah por hace aproximadamente 3.500 años que fue entregada la Torah en Har Sinai. Entonces el pasaje para hoy es el pasaje, como mencionábamos, el pasaje Balak, y perdonen, voy a colocar el abanico al frente nuestro porque es que el calor aquí es impresionante. El ventilador, perdón, ahí para que nos dé, porque ya nos estábamos calentando. Sí. Entonces, amigos nuestros, el pasaje hoy en cuestión para nosotros, o que fue para ayer, que es cuando se lee en la sinagoga,
Sí, pero allá se lee porque allá no hay medios electrónicos para esto. Pero al hacerlo nosotros a través de un video, pues nos toca hacer el video. Y ya eso es considerado violación de Shabbat. Entonces, amigos nuestros, el pasaje Balac, como les decía anteriormente, y Balac es un personaje que era rey, que estaba en los montes de Moab, ¿sí? En los montes de Moab. Y se dice, según la tradición, en uno de los niveles de interpretación, por decir algo, en el nivel de Rash u homilético, que era, digamos, descendiente de Yetro, el suegro de Moshe Rabbeinu. Luego tenían, acuérdense que ellos caminaron un tiempo con Moshe, por eso están hablando ahí y él se refiere, digamos, como a Hashem, bendito sea, y dice, nada más diré lo que Hashem me diga. Luego, estaba hablando del mismo Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el suegro Yetro de Moshe había llevado esta sabiduría de Hashem a las regiones circunvecinas, específicamente a Balac. ¿Sí? Entonces vamos, digamos, a coger el pasaje que nos corresponde. Balac, moabita. Aquí está. Segundo, por favor. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Amén. Bueno. Entonces, el pasaje en suerte que nos corresponde el día de hoy es Balac. Y Balac va de Bamidbar, números 22:2 hasta números 25:9. Entonces prácticamente todo el capítulo 22, prácticamente todo el capítulo 23, prácticamente todo el capítulo 24 y 9 versos del capítulo 25. O sea, la Parashá Balac va de Bamidbar número 22:2 al 25:9. Prácticamente 4 capítulos el día de hoy. Y la porción de los profetas o de la Haftará es Jueces 11 del 1 al 33. Jueces 11 del 1 al 33. Y dice, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Rey de Moab. ¿Sí? Y entonces Balac, rey de Moab, pide, cuando ve el pueblo de Israel, que como ya hemos dicho en varias ocasiones, salieron casi 600,000 almas de Misraim, ¿sí?, de Egipto, más todos los niños, más otra gente de otros pueblos circunvecinos que se unieron a Moshe Rabén. Entre esos, después, cuando Moshe va caminando, se encuentra con su suegro Yetro. Y Yetro los acompaña una parte del recorrido hasta que se dividen. ¿Sí? Entonces ahí queda impregnado Yetro también de la sabiduría espiritual hebrea en Moshe, que era su yerno. ¿Sí? Por eso es que este señor de Moab, Balac, cuando ve, digamos, al pueblo de Israel, se asusta y manda a llamar a uno de los profetas descendientes de allá de Yetro, que se llama Balaam, para que por favor Balaam
venga donde él, a los campos de Moab, y desde las cumbres de los montes, maldiga al pueblo de Israel que se encuentra, digamos, diseminado en los montes. Sí, entonces ellos miraron inmediatamente competencia en el pueblo de Israel. Les entró temor y les entró celos. A través de esto vemos que muchas de nuestras transgresiones vienen a veces por temor y a veces incluso por temores infundados, porque ya se le había dado, digamos, orden al pueblo de Israel que no atacara a algunos pueblos circunvecinos como Edom. Edom prohibió el paso a Israel, no dejó que Israel entrara en sus territorios. Israel tuvo que bordear la tierra y caminar. Sí, de la misma manera los moabitas. ¿Sí ve? Y aquí vemos que este señor no quiso creer en la palabra de Hashem, sino en sus propios designios, y vio al pueblo muy grande y le entró temor. Y por el temor entonces fue y ejecutó una acción que causó la destrucción de su propio pueblo. Entonces nosotros a veces, amigos nuestros, por tomar decisiones descabelladas y apresuradas y no en consonancia con la bendita Torah, con la instrucción que nos da la Torah, preferimos hacerla nuestra. Y al hacerla nuestra caemos en egos y en circunstancias que finalmente, digamos, por no estar sujetos al mandato o mandamiento de la Torah, nos pueden causar a nosotros, digamos, problemas posteriores. Y esto fue lo que pasó. Que Moab mandó traer a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y fue en una primera ocasión y le mandó unos príncipes para que trajeran a Balaam. Pero Balaam en la noche recibió revelación en sueños y se le prohibió ir a maldecir al pueblo de Israel, porque era un pueblo que era bendecido. En una segunda instancia, él mandó otros príncipes, y dice que estos príncipes eran más legítimos o tenían más eminencia que los primeros. Y fueron también y le ofrecieron dádivas a Balaam para que viniera a maldecir al pueblo de Israel. En esta segunda instancia, Balaam vuelve a consultar con Hashem, bendito sea, y Hashem le dice, bueno, ve con ellos, pero harás todo lo que yo te diga. Sí, entonces ya todos sabemos el desenlace de la historia, de que la maldición que tenía que proferir Balaam fue cambiada en bendición, ¿sí? Y Moab se molestó por esto, dijo, te dije que te iba a pagar porque lo maldijeras y lo que lo estás bendiciendo. Entonces, amigos nuestros, el meollo de esta situación, ¿cuál es? El meollo de esta situación es, amigos nuestros, usted, por favor, o nosotros tratemos de estar sintonizados con Hashem, bendito sea. Cuando nosotros estamos sintonizados con Hashem, bendito sea, estamos, digamos, en un nivel que amerita protección. Veamos el caso de Job. En Job, a Job se le permitió que le vinieran a su vida ciertas circunstancias. Pero Hashem desde antes ya sabía cuál iba a ser el final de Job. Pero la historia quedó registrada para la eternidad para traernos enseñanzas a nosotros. Él era una persona que Hashem conocía. Conocía a Job. La vez que vino el Señor de las tinieblas a acercarse ante Hashem y entonces dice que estaban reunidos todos los hijos de Dios. Y sabemos que el enemigo, el señor de la oscuridad, era un ángel de Dios y es un ángel caído. Y dice que se reunieron todos y a la misma reunión vino este señor. Y entonces Hashem dijo, si ven mi siervo Job, que no hay otro como él, etcétera, etcétera. Entonces ya vino a meter la malicia, ¿y acaso lo está haciendo de balde Job? Si tú le tienes cercado todo lo que tiene, etcétera, etcétera. Por eso él te alaba y te bendice, etcétera. Pero quítale sus propiedades,
quítale todo lo que le tienes cercado, todas las bendiciones, y verás que inmediatamente viene a despotricar de ti. Y hizo esta prueba con Hashem. Hashem le dijo, no señor, él no va a hacer eso, pero bueno, para que tú mismo te convenzas, vamos a hacer el ejercicio. Y entonces te permito, eso sí, que le quite los bienes, pero que no vayas a tocar su vida. ¿Sí ve, amigos nuestros? Entonces todos tenemos una protección X. Lo mismo aquí el pueblo de Israel, que estaba sintonizado. Hashem le dijo a Balaam la misma situación. Bueno, te permito que vayas, pero allá vas a decir nada más lo que yo te diga. O sea, ya no vas a maldecir, sino vas a bendecir. Lo mismo pasó con Job. Bueno, ve allá. Intenta lo que tú crees o que me quieres demostrar a mí. Y finalmente era lo que Hashem tenía concebido. Finalmente el desenlace de la historia de Job nos muestra que aunque fue sometido a varias vicisitudes y pruebas, que perdió la mujer, que perdió su riqueza, que perdió sus animales, la familia, etcétera, todo, finalmente tuvo una sobreabundancia a su vida después de que pasó la prueba. Aquí tenemos al pueblo de Israel en la misma circunstancia. Se presenta alguien tratando de bloquear la bendición de Hashem. Amigos nuestros, cuando usted tiene la bendición de Hashem y usted está obrando en consonancia con la Torá, digamos, guiándose a través de guiando su espiritualidad a través de la Torá, de sus estatutos, preceptos y mandamientos, y comprendiendo y colocando el intelecto para extraer las reglas espirituales que en el sentido sod de la Torá son las que están, digamos, inmersas detrás de todo pasaje e historia bíblica. Entonces, si usted se dedica a todo este entendimiento, a colocar su intelecto, a iluminar su intelecto con la Torá, con sus pasajes y relatos y con sus sentidos sod también, etcétera, usted amerita protección. ¿Sí? Solamente la protección se va por A o por B razón. Como en el caso de Job, para mostrar a la posteridad que usted era un apícoros verdadero. Es decir, que usted no era un blasfemador de Hashem. Y que si Hashem había permitido que usted tuviera y le tenía cercado cierto tipo de riquezas, sí, es porque realmente usted era una persona, digamos, según el corazón de Hashem. Entonces fue probado, y aquí también el pueblo de Israel diseminado, fueron unos señores de un profeta, para que este profeta decía, yo sé que a quien tú maldigas será maldito, y a quien tú bendigas será bendito. Entonces, ven acá para que me hagas el favor y me maldigas a este pueblo a través de dinero, de dádivas. Luego, mensaje 1, usted no se puede dejar comprar su conciencia por ningún tipo de dádiva. Eso dice la Torá anteriormente, dice, no recibirás dádiva porque la dádiva corrompe a los que ven, o los ojos que ven. Entonces usted puede ser una persona justa, etcétera, etcétera, pero si viene alguien y lo corrompe a través de una dádiva X, entonces ya usted no está caminando conforme a Dios. ¿Sí ve? Entonces esa es una de las lecciones que podemos extraer de este pasaje. 2, de que tenemos una cerca cuando estamos caminando en consonancia a los dictados celestiales, y que esa cerca solamente puede ser traspasada por una razón. Y la razón es, una, que usted deje de caminar en luz y en santidad, se corrompa como aquí Balaam, vendiendo, digamos, bendiciones o maldiciones. Ese no es el camino espiritual que Hashem nos ha propuesto en la Torá, sino caminar en justicia, dar a cada cual lo que le corresponde. Y usted no podía intentar dar una maldición, ni siquiera consultarle a Hashem, ya eso estaba decidido. Eso es un pueblo bendito, pero Balaam, en su improperio mental de buscar una dádiva, fue y consultó en segunda instancia ante Hashem para ver si le era permitido maldecir a Israel. Y Hashem le dijo, bueno, ¿quieres hacer eso? Bueno, ve, pero vas a decir nada más lo que yo te diga. Sí, ve, amigos nuestros. Entonces, procure usted, o procuremos más bien, caminar nosotros en santidad, en luz,
en misericordia, en fe, en justicia, en caridad, en bondad, en filantropía espiritual. Y verá que usted, así como Israel, que Hashem lo conocía, dijo, no, eso es un pueblo que está bendito. Lo mismo mi siervo Job, ¿no ves que no hay otro igual a él? ¿Sí ve? Entonces Hashem te conoce. La pregunta es, ¿te conoce Hashem a ti? ¿O nos conoce Hashem a nosotros por nuestras actuaciones en bondad, por nuestras actuaciones en misericordia, por nuestras actuaciones en altruismo? Hashem conocía a Job, y aquí de Israel dijo, no puedes maldecir a un pueblo que está bendito. Luego, amigos, si usted está caminando en luz y en santidad, ¿de qué se preocupa? Para que entres en temor, y ya en temor te puedas corromper como hizo Balac, que había una ordenanza de Hashem que no podía destruir a los pueblos circunvecinos, sino que en el tránsito hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida, bordeara sus campos. Pero aquí vemos una persona que se llenó de temor y de celos. En otras palabras, se llenó de ego. Tenía mucho ego. Y como tenía propiedades y no quiso compartir, dijo, uy, pero ese pueblo tan grande con su lengua lamerá mis tierras. Es decir, sabiendo que quien le estaba dando la bendición como a Job allá es el mismo Hashem, porque dice, mío es el oro y la plata, ¿qué casa me construiréis? Entonces, tenía todo cercado este señor Balac, hasta había dado la ordenanza al pueblo de Israel que no se acercara a los límites de su habitación, sino que pasara bordeando la costa, por decir algo. Pero se llenó de temor, de celos, de envidia. Dijo, ha salido un pueblo de Misrayim, el cual llena la tierra, etcétera, etcétera, y va a lamer nuestros contornos. Entonces, es cuando nosotros somos egoístas, amigos nuestros, que tenemos lo nuestro, pero aún ni un poco queremos dar al necesitado. El pueblo de Israel en ese momento era un pueblo que iba marchando por un desierto lleno de escorpiones, sin agua, con todas las vicisitudes que ya hemos leído en todas las parashá anteriores. Sí, pero este hombre no tuvo misericordia y contrató a un profeta para que maldijera al pueblo, y que ya el pueblo maldito pudiera él entrar en batalla con ellos y ganarles. Sí, ve, amigos nuestros, que los eventos físicos necesitan primero de una aprobación espiritual. Balac sabía que no podía entrar en batalla con Israel a no ser que recibiera Israel una maldición primero espiritual. Sí, entonces contrató a Balaam el profeta para que lo maldijera, pero él bendijo, pero fue obstinado de frente, porque fue una primera vez y fue una segunda instancia. A veces nosotros nos convertimos, Hashem nos está mostrando que el camino no es por ahí, y nosotros queremos persistir, y luego cuando persistimos nos damos el tremendo golpetazo en la cabeza. Por ejemplo, un ejemplo X, la persona que tiene una relación X emocional y no le está funcionando, y queremos insistir y arrodillarnos y pedir para que Hashem te dé la bendición, y que a través de esa bendición puedas, sí, ir allá. Entonces el tema es el siguiente. El tema es, amigo, no insistas. De la misma manera, a veces estamos involucrados, inmersos en un negocio X, y el negocio no nos funciona o no nos sale. Seguramente los socios que tienes en el negocio no te convienen, y por eso Hashem no permite que ese negocio se realice, y tú insistes, y después terminas en tremendo problema, ¿sí? En tremendo problema. ¿Por qué motivo? Por la sencilla razón de que insististe. Veías que por alguna razón las cosas no se te daban, pero seguías insistiendo.
Amigos nuestros, a veces la bendición de Hashem es no permitirte que realices determinadas acciones, sean de tipo emocional, sean de tipo financiero, sean de tipo cultural, sean de tipo deportivo, de pronto por A o por B, no se te dio. Tú no sabes si en el avión o en el bus en que te ibas a montar, sí, iba a tener un accidente. O sea, Hashem sabe por qué. Porque Él te está mirando en perspectiva celestial. Y nosotros no miramos más que lo que vemos ante nuestros ojos, en la pared. Entonces, amigo, preocúpate mejor por estar en consonancia con la voluntad de Hashem y tendrás bendiciones. No sea que la bendición realmente se te vaya y te pase como al rey Ezequías. Sí, que se fue a la batalla y no tenía la bendición de Hashem. Y él pensó que podría entrar en la batalla cubriéndose bien. Y se llenó de hierro alrededor, de corazas, etcétera, para ir a la batalla. Pero lógicamente, pues si tú estás en puro hierro alrededor, no puedes caminar. Entonces, por algún lado tenía que haber un espacio para que la persona se pudiera mover. ¿Sí? Entonces, al no poderse mover, al romper la coraza de hierro por algún costado, cuando lanzaron la flecha, los enemigos, la flecha atravesó exactamente por el único sitio, por la juntura, entre la armadura, por el único sitio que podía entrar. ¿Por qué? Porque la bendición ya se había ido de ese rey de Israel. Entonces, amigos nuestros, procure usted estar en consonancia con la voluntad de Hashem y verá que las cosas van a funcionar. Y cuando las cosas no le funcionen, pues no insista, porque hay una razón específica de Hashem para que las cosas no funcionen como usted está interesado en que funcionen. Así le pasó a este señor Balac y finalmente terminó perdiendo todo, cuando lo único que se le estaba pidiendo era que dejara que el pueblo de Israel pasara por sus contornos. Se llenó de temor y de celo, y a veces por temor metemos las manos en las cosas de Hashem. Le pasó a Abraham también. Abraham también, Hashem le prometió que iba a tener descendencia de Sara, su mujer. Y como Hashem se estaba demorando, le metió la mano a Agar, la egipcia, y ha creado a los ismaelitas, que son hasta el día de hoy, después de tantos años de historia bíblica, el principal enemigo de Israel. El principal puñal para sus costados. ¿Por qué? Porque Abraham, siendo el padre de la fe, en aquella ocasión quiso meter la mano y ayudar a Hashem. Dijo: Hashem, te estás demorando con el hijo que prometiste. Como veo que no hay manera de que Sara y yo podamos concebir, pues le voy a meter la mano aquí a la criada. Y metió la mano y se creó un problema tremendo. Amigo, no insista. Cuando un negocio no le salga, no insista. ¿Sí? Y cuando una relación no le funcione, no insista. Y cuando deportivamente algo no funcione, no insista. Y si culturalmente también, no insista. No quiere decir que usted no haga las cosas que le corresponden hacer, pero mejor guardar las distancias y más bien preocuparse por estar sintonizado con Hashem. Que Hashem los bendiga. Shavuot Tov.